Buenas tardes, nosotros somos del subgrupo número 2 y nos corresponde el tema de hemorragias cerebrales. Como nos dice la patología de Rodenberg, la lesión física del cerebro puede producirse cuando el interior del cráneo está en contacto violento con el cerebro. En un traumatismo cerrado, si la cabeza está en movimiento, puede producirse lesiones cerebrales tanto en el punto de contacto original, que serían las lesiones por el golpe, como del lado opuesto del cerebro, que sería debido a su impacto con el cerebro, la lesión por contragolpe. Podemos encontrar lo que son las hemorragias de tipo no traumáticas, que se van a dar no por traumatismo, sino por padecimientos o patologías. Tenemos también las hemorragias de tipo traumáticas, que estas son dadas por traumatismos directos por rotura de la pared vascular, y según la localización del vaso roto, sería la hemorragia puede ser epidural, subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa, aunque a veces se combinan. En las hemorragias traumáticas podemos encontrar el tipo epidural y subdural. La epidural, su origen originalmente es de la arteria meningia media. Su patogenia es que es sangre extravasada bajo la influencia de la presión arterial, que puede separar la capa dura de la superficie interior de la bóveda craneal. En la clínica vamos a observar pacientes que pueden permanecer lúcidos durante varias horas después del evento traumático, y pueden aparecer los signos neurológicos, que pueden expandirse con rapidez y constituyen una urgencia neuroquirúrgica que debe ser drenada de inmediato, ya que estas hemorragias son vulnerables a fracturas de la porción temporal del cráneo, en las que la línea de fractura atraviesa el trayecto del vaso. Como grupo de vulnerables serían los niños, dado que por su cráneo deformable, ¿verdad?, el desplazamiento del vaso puede desgarrarlo. Y aquí podemos ver una imagen de una hematoma de tipo epidural. Luego tenemos los hemorragias subdural, que su localización se considera en la superficie interna de la dura madre, y la aracnoides externa de las leptomeninges se encuentra en el espacio subdural. Su origen es venoso, en venas emisarias que atraviesan las leptomeninges de la madre y se vacían en el seno sagital superior. Su patogenia, los senos venosos están fijos en relación con la dura madre, y el desplazamiento del cerebro en el traumatismo puede desgarrar las venas en un punto en que atraviesan la dura madre. Como grupos de riesgos tenemos a los ancianos con atrofia cerebral, que las venas emisarias se han estirado, lo que aumenta la frecuencia de hematomas subdurales en estos pacientes, incluso tras un traumatismo craneal menor. Y otro grupo de riesgo serían los lactantes, ya que sus venas emisarias tienen paredes más finas. Y aquí podemos ver lo que es una imagen de un hematoma subdural, y visto en el corte frontal, que podemos observar aquí la hemorragia, Luego tenemos consecuencias y secuelas de estos tipos de hemorragias, que hay una amplia gama de síndromes neurológicos y pueden manifestarse ya sean de meses a años después del traumatismo craneal de cualquier causa. Y como las secuelas o consecuencias que podríamos observar o tener en nuestros pacientes sería la hidrocefalia postraumática, que se debe sobre todo a una obstrucción en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo por hemorragia en espacios subaracnoideos. La encefalopatía traumática crónica, que es una demencia que aparece tras traumatismos craneales repetidos. Los cerebros afectados suelen estar atróficos con aumentos del tamaño ventricular y presentan una acumulación de ovillos neurofibrilares que contienen proteína tau, con un patrón de distribución característico que afecta a la corteza de los lóbulos frontal y temporal superficial. Otras complicaciones serían la epilepsia postraumática, el riesgo de infección y los trastornos psiquiátricos. Las hemorragias cerebrales de tipo no traumática, su mecanismo, ¿verdad?, es un daño cerebral
por factores internos, no por un golpe físico externo. Y la localización de la hemorragia determina las características clínicas o las manifestaciones que tendríamos en los pacientes. Estas están clasificadas de tipo intraparenquimatosa o subaracnoidea. Y también por malformaciones vasculares. Empezaremos con las de tipo intraparenquimatosa, que su etiología es debido a patología, ¿verdad? Las dos principales causas de este padrón serían hemorragias dadas por hipertensión arterial y la angiopatía cerebral. A la cabeza, ¿verdad? Hipertensión arterial, que es el factor de riesgo con más frecuencia, se asocia a las hemorragias parenquimatosas profundas y es responsable de más del 50% de las hemorragias con repercusión clínica, aproximadamente del 15% de las muertes de las personas con hipertensión arterial. Las hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas se producen habitualmente en las estructuras profundas de la sustancia blanca o gris y después en el tronco del encéfalo y del cerebelo. Estas se asocian a la aparición de aneurismas diminutos o microaneurismas de Bouchard. Luego tenemos también lo que son la angiopatía mieloide cerebral, que esta es el factor de riesgo con más frecuencia, se asocia a hemorragias lobulares. En la angiopatía mieloide cerebral, los péptidos amieloidógenos, habitualmente los mismos que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer, se depositan en las paredes de los vasos meningios y corticales y de calibre medio y pequeño, y pues el depósito debilita las paredes del vaso y produce así hemorragias, ya que muchos pacientes con angiopatía mieloide cerebral tienen evidencia de numerosas hemorragias pequeñas en el cerebro, las microhemorragias, que se pueden visualizar con distintos métodos de imagen. Y recientemente se ha identificado otras variantes de enfermedades pequeñas, de vasos pequeños, del sistema nervioso central, que serían de tipo hereditario, como lo es la arteriopatía cerebral autosómica dominante, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Este es un trastorno autosómico dominante causado por la mutación del gen NOTCH. Se caracteriza clínicamente por ictus de repetición, en general infartos y con menos frecuencias hemorragias y demencia. Luego tenemos lo que son las hemorragias subaracnoideas, que vamos a tener dos tipos. Las más frecuentes, ¿verdad? Aneurismas saculares serían el tipo más frecuente de aneurisma intracraneal. Otro tipo sería la aterosclerosis fusiformes, más frecuentes en la arteria basilar, micóticos, traumáticos, disecantes, que estos tres últimos, igual que los aneurismas saculares, son más frecuentes en la circulación arterial anterior, pero se diferencian en que normalmente producen un infarto cerebral en lugar de una hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas saculares se encuentran aproximadamente en el 2% de la población. Su patogenia: vamos a encontrar defecto en la estructura de la pared arterial, ausencia del músculo liso y lámina elástica interna, factores genéticos, aumento de la incidencia, ya sea por tabaco o la predisposición que se tiene a la hipertensión arterial. En su cuadro clínico vamos a encontrar que sería más frecuente en la quinta década y en el sexo femenino. Aproximadamente en un tercio de los casos se asocia a incrementos agudos de la presión intracraneal, por ejemplo, al hacer presión al defecar o durante un orgasmo. Tenemos síntomas como lo son cefalea súbita intensa, pérdida rápida de la conciencia, del 20 al 25% fallece en la primera hemorragia, y supervivientes pueden recuperar conciencia en minutos, pero hay un alto riesgo de una hemorragia. Como consecuencias clínicas tendríamos que aumenta el riesgo a sufrir lesiones isquémicas por el vasoespasmo que se produce en los vasos dañados en la sangre extravasada.
Se produce también fibrosis y cicatrización meningia, que en ocasiones condiciona una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y también la interrupción de las vías normales de reabsorción del mismo líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos lo que son las malformaciones vasculares, que en esta vamos a tener las malformaciones vasculares del cerebro, que se clasificarían en los 4 tipos, ¿verdad? Malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas, telangiectasias capilares y angiomas venosos. De ellas, las 2 principales son las que se asocian a riesgo de hemorragia y aparición de síntomas neurológicos, empezando con la malformación arteriovenosa, que puede afectar a los vasos del espacio subaracnoideos cerebrales o ambos. En su morfología, podemos encontrar que esta red enmarañada de canales vasculares con forma de gusanitos tienen una prominente derivación arteriovenosa pulsátil de alto flujo de sangre. Está constituida principalmente por vasos sanguíneos muy aumentados de tamaño, separados por tejido gliótico o a menudo con signos de una hemorragia previa. Algunos vasos pueden reconocerse como arterias con una lámina elástica interna duplicada y fragmentada, mientras que otros muestran un inmenso engrosamiento o una sustitución parcial de la medida por tejido conjuntivo ionizado. Las características clínicas, ¿verdad? Tipo más frecuente de malformación vascular, con repercusión clínica, más común en hombres, aparición más frecuente en los 10 a 30 años. Las manifestaciones que tenemos en estos pacientes serían convulsiones, hemorragias intracraneales, hemorragias subaracnoideas. La localización más frecuente, territorio de la arteria cerebral media sobre las 2 ramas posteriores. En las malformaciones cavernosas, su morfología corresponde a canales vasculares distendidos y organizados laxamente que se disponen adosados con paredes colagenizadas de espesor variable. En general no se identifica parénquima cerebral entre los vasos en este tipo de malformaciones. Se presentan con mayor frecuencia en el cerebelo, la protuberancia y las regiones subcorticales por orden de frecuencia decreciente y tienen un flujo sanguíneo bajo, sin derivaciones arteriovenosas significativas. Luego tenemos las telangiectasias capilares, que su morfología son focos microscópicos de canales vasculares dilatados de paredes finas separados por un parénquima cerebral relativamente normal que se presentan con mayor frecuencia en la protuberancia. Y tenemos los angiomas venosos, que estos consisten en agregados de canales venosos ectásicos que se encuentran en la enfermedad de Fox. Esta es una malformación angiomatosa venosa de la médula espinal y de las meningias que la cubren, localizada principalmente en la región lumbrosacra y que se asocia a una lesión isquémica medular con síntomas neurológicos lentamente progresivos. Y eso sería todo por nuestro esquema, por nuestro mapa mental. Muchas gracias.